Pocas historias sobre ciudades en Argentina son tan impactantes como la de Villa Epecuén, la ciudad que desapareció bajo el agua, en un desastre que parecía un castigo bíblico, y que, décadas después, resurgió como un escenario fantasmal, testimonio de la fragilidad de las obras humanas frente a la naturaleza. Ubicada en la provincia de Buenos Aires, a unos 500 kilómetros de la capital, Villa Epecuén fue fundada a principios del siglo XX como un destino turístico, en torno a la laguna Epecuén, un lago salino, cuyas propiedades curativas fueron comparadas con las del Mar Muerto. Durante décadas, la ciudad prosperó, gracias a su turismo termal, convirtiéndose en un refugio para miles de argentinos que buscaban alivio para enfermedades reumáticas y de la piel. Sin embargo, en 1985, todo cambió, cuando la laguna creció descontroladamente y engulló por completo la ciudad, convirtiéndola en un pueblo sumergido, durante más de 25 años. La laguna, de aguas extremadamente salinas, había sido conocida desde tiempos indígenas como un lugar con propiedades curativas. A finales de la década de 1920, los primeros emprendedores comenzaron a construir hoteles y balnearios en la zona, atrayendo visitantes de todo el país. En su apogeo, la ciudad contaba con más de 1.500 habitantes permanentes, y durante la temporada alta, recibía hasta 25.000 turistas. Había hoteles de lujo, un balneario municipal, un cine, comercios, restaurantes, y hasta un ferrocarril que la conectaba con la capital. Sin embargo, Villa Epecuén estaba edificada en un lugar donde la relación con el agua siempre había sido inestable. La laguna era parte de un sistema de cuencas endorreicas que no tenía desagües naturales. Durante décadas, su nivel fluctuó según el clima, pero en los años 70 y 80, las intensas lluvias comenzaron a llenar la laguna a un ritmo alarmante. Para controlar la crecida del agua, en 1975, se construyó un canal aliviador para desviar el exceso de agua hacia la laguna La Salada. Sin embargo, los cálculos fueron erróneos, y la laguna siguió aumentando de nivel. A principios de los años 80, las autoridades intentaron reforzar las defensas, construyendo terraplenes y diques de contención. Nada de esto fue suficiente. El 10 de noviembre de 1985, tras varios días de lluvias intensas, las defensas finalmente cedieron, y el agua comenzó a ingresar, de manera imparable. En pocas horas, las calles de Villa Epecuén se convirtieron en ríos, y los edificios quedaron sumergidos, bajo varios metros de agua salina. Sus habitantes tuvieron que evacuar de urgencia, dejando atrás sus hogares, comercios y recuerdos. Algunos intentaron resistir, pero la situación era insostenible. En los meses siguientes, el nivel del agua siguió subiendo, hasta que la ciudad quedó completamente sumergida, bajo más de 10 metros de agua. Durante los siguientes 25 años, Villa Epecuén desapareció del mapa. Lo único que recordaba su existencia era el cartel de ingreso a la ciudad, que sobresalía del agua, como un testigo silencioso de la tragedia. Mientras tanto, sus antiguos habitantes se dispersaron por distintas localidades cercanas, como Carhué, donde intentaron reconstruir sus vidas. La ciudad quedó olvidada, convertida en una Atlántida argentina. Pero la historia no terminó ahí. A partir del año 2009, un fenómeno inesperado comenzó a ocurrir. La laguna empezó a retroceder y la ciudad emergió lentamente de las aguas. Lo que quedó a la vista fue un paisaje devastador. Lo que una vez fueron calles y edificios, ahora eran ruinas blanqueadas por la sal, con estructuras corroídas, árboles petrificados, restos de automóviles, y mobiliarios cubiertos por capas de cristales de sal. Villa Epecuén se convirtió en un sitio de interés para exploradores, fotógrafos y turistas curiosos, que llegaban para caminar entre los restos de lo que alguna vez fue una ciudad próspera. El único habitante que decidió regresar fue Pablo Novak, un anciano que, tras perder su hogar en la inundación, decidió volver a vivir en una pequeña estructura, en las ruinas de la ciudad. Su historia se hizo conocida a nivel mundial, y se convirtió en el símbolo de la resistencia de Villa Epecuén. Algunos antiguos residentes han regresado ocasionalmente para visitar las ruinas y recordar su vida antes de la catástrofe. A pesar de los intentos de revitalizar la zona, Villa Epecuén sigue siendo un esqueleto de lo que alguna vez fue.
Villa Epecuén fue víctima de su propio entorno, de malas decisiones de planificación, y de la imposibilidad de controlar la naturaleza. Aunque nunca volverá a ser la próspera ciudad balnearia, que fue en su apogeo, su historia sigue viva en sus ruinas, en los relatos de sus antiguos habitantes, y en la memoria de quienes la conocieron, antes de que el agua la reclamara.